Bienvenido a nuestra exploración del misterioso y elusivo duende, una criatura del folclore que ha petrificado a varias generaciones hasta convertirla en terribles cuentos antes de dormir. Esta noche, viajarás a reinos de mitos y leyendas, donde la casa, que alguna vez fue un refugio seguro, se convierte en un inquietante campo de batalla. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia de magia retorcida y miedo escalofriante? Centra tu atención en las leyendas que resumen la esencia del duende, una criatura diminuta pero temible conocida por su naturaleza traviesa. Estas entidades míticas, que habitan en enclaves sombríos del mundo, controlan el poder del sigilo, haciendo sentir su presencia sin revelarse por completo. Como guardianes del folclore antiguo, estas criaturas míticas se han caracterizado por su peculiaridad e imprevisibilidad, oscilando no solo entre actos extremos de generosidad e enemistad, sino también en tamaño desde prácticamente invisibles hasta varios pies de altura. Incrustadas en una red de tradición y misticismo, las hazañas del duende se desarrollan en innumerables cuentos susurrados a través de generaciones abisales. Su naturaleza caprichosa inspira tanto respeto como miedo, caminando sobre la cuerda floja sembrada de supersticiones y fragilidad de creencias. Una gota fuera de lugar o un reloj que suena a la hora 13 marca el umbral del insulto en el mundo del duende, allanando así el camino para represalias en forma de desorden y caos. Nuestra historia se transforma en una época en la que las comunidades vivían jardines amurallados en comunidad, pozos compartidos y vidas entrelazadas. En una sociedad así, el concepto de respeto no era solo un mero sentimiento, era un conjunto de leyes que protegían a la comunidad de la ira de lo sobrenatural, especialmente de los duendes. Habitando en los rincones sombríos debajo de su chirriante sótano, o dentro de espesas raíces nudosas de árboles antiguos, estos habitantes de espacios liminales emergen de las grietas de la superstición y el folclore. Su naturaleza astuta sigue siempre presente, compitiendo poderosamente con las cadenas de la racionalidad y el escepticismo. Su omnipresencia, velada en la interacción de luces y sombras en tu misma morada, te hace preguntarte, ¿podrían los muebles desplazados ser obra suya, o los ruidos extraños a medianoche, ecos de sus rabietas? Destacar el florídeo silbido de la tetera olvidada o los pasos que nunca hacen eco de fenómenos mundanos adquieren una dimensión siniestra cuando se perciben a través del prisma de la antigua tradición de los duendes. Ráfagas repentinas en habitaciones que antes no tenían viento, y luces parpadeantes inexplicables revelan el toque duende, dejando que nuestra imaginación desafíe las demarcaciones de la realidad y el mito. Para el duende, el hogar es más que un simple refugio, es un popurrí de poder, energía cósmica, espacios propios y misterios intrigados. Sus rincones, grietas o detrás de los trazos de tu vida cotidiana mundana cuentan historias cargadas de legado. Los trampolines de la tradición dan paso al surgimiento del duende del folclore, mezclando perfectamente su poder místico con los artefactos mundanos de las tareas domésticas o la proximidad del bullicio humano. La criatura acumula rasgos peculiares, dándole una domesticidad que hace que su acecho sea aún más impresionante. El servilismo doméstico diario, un mero modo de existencia para la familia, emerge como un rompecabezas intrigante que el duende debe resolver, una red para enredar a su presa, y un camino de guerra ritualizado para su éxtasis de los desprevenidos. Allí reside el poder del duende, un conocimiento inherente de los patrones que gobiernan los comportamientos humanos, la capacidad de utilizar lo ordinario contra lo ordinario. En este caos coreografiado, el atractivo de lo desconocido allana nuevos caminos hacia narrativas antiguas, alimentando a los personajes escénicos de las obras de domesticidad. El hogar, antes armonioso y cuidadosamente organizado, se ve perturbado, cortando la conexión umbilical de la tranquilidad con la psique humana. La demarcación entre lo tangible y lo intangible, la realidad y el folclore, es una línea rápidamente desdibujada por la insaciable picardía del duende en acción. Ninguna casa, por grandiosa o humilde que sea, se salva de la incesante curiosidad y la necesidad de retribución del duende. La vulnerabilidad de las vidas humanas que se arremolinan dentro del vórtice de lo sobrenatural hace del hogar el campo de batalla definitivo. Como seres curiosos y conscientes, estás dispuesto a reconocer que el duende acecha no solo en el crepúsculo debajo de tu cama o en el vacío de tu ático, sino también en los misterios no contados, los cuentos hilados y los rituales desatendidos, recordatorios vivientes de las sombras que tejen el tejido de nuestra vida. No dejes que lo familiar aumente tu valentía engañosa, porque recuerda, no puedes defenderte de lo invisible. El duende, un compañero de casa silencioso, puede emerger, convirtiendo lo mundano en fantástico, y en su narrativa surrealista, el humilde hogar se convierte en un escenario. Mientras cierras las páginas de tu vida cotidiana, y te acercas a luces parpadeantes y acogedoras chimeneas, deja que estas palabras cuelguen en tu subconsciente. Nunca estás solo en tu hogar ancestral, porque donde hay paredes, puertas y pisos, allí también deambulan las sombras espectrales del duende. Entre la porcelana tintineante y los silencios silenciosos, en la flotación del perfume de la abuela de su chal escarlata, la imagen del elusivo duende se vuelve más clara, una entidad sombría entrelazada en el tejido de la realidad, susurrando leyendas de fábulas de noches de insomnio, encerrando cuernos con superstición arraigada en la realidad. Los descendientes lineales de la humanidad luchan con los duendes.
Con fe, ingenio y pura fuerza de voluntad, desafiamos las sombras y nos atrevemos a pronunciar el nombre del duende, porque nos esforzamos por desentrañarlo sin respuesta, transformar lo desconocido en lo conocido. A medida que los engranajes del tiempo giran, y marcan el comienzo de una era de iluminación, continúa la antigua guerra entre lo supersticioso y lo escéptico, lo fantástico y lo tangible. Es en este estado suspendido de creencia que los adornos de los duendes a menudo tienen sus raíces. La silueta del vigilante de la casa reflexionando sobre el cristal de la ventana, un gemido satisfactorio de un suelo de madera muy usado o la ternura de la cama recibiendo tu ingrávida pausa para dormir en medio de estos movimientos familiares. Podrías verlo, el duende desordenado sonriendo en las sombras. En su incesante búsqueda por mantener la fluidez aprovechada por el mundo folclórico que coexiste dentro de su dominio, el duende extiende una mano engañosamente reconfortante. Al inducir nociones de miedo y respeto, esta mano sostiene la clave metafórica del país donde la realidad y lo sobrenatural se encuentran. En esta atmósfera claustrofóbica donde cada sombra podría ser el duende merodeador, cada crujido el sonido de su risa traviesa, y cada ráfaga de viento su mismo aliento, el concepto de hogar cambia. Esta guerra psicológica corroe lentamente la mundanidad de la vida, desdibujando la línea entre seguridad y peligro. Es posible que te encuentres vacilante, mirando con las sombras de los duendes que acechan, la oscuridad veteada de una puerta abierta, el calor tembloroso de una vela o los huecos que llaman a un espejo antiguo, todos recordatorios silenciosos de los seres espectrales que comparten tu hogar. A medida que se asientan los trémulos amaneceres y el anochecer, la casa se convierte en un santuario de cuentos tácitos, de miedos remodelados y misterios susurrados. Cruza el umbral de tu comprensión, y entra en el crepúsculo donde el folclore se entrelaza con la realidad, donde la mitología de los duendes yace esperando. Y así, en medio de la reconfortante aleatoriedad de las interacciones ordinarias y los sonidos domésticos, en los ecos espectrales de los cuentos antes contados antes de dormir, el duende hace su residencia, trayendo un panorama de miedo y fascinación, revelando el mundo dentro de los mundos que encierra el hogar. Pero en este reino donde los señores duendes superan la oscuridad y repudian tu sentido de invencibilidad, el hogar, con sus normas cómodas y su previsibilidad tranquilizadora, sigue siendo tu fortaleza. Los susurros místicos del folclore pueden doblar, pero no romper, la regla de seguridad y santidad que su hogar establece. A medida que el velo entre lo conocido y lo desconocido, entre lo tangible y lo fantástico se vuelva más transparente, ¿cuál será su postura? ¿Serás escéptico o creyente en los susurros de Llevado por el viento, los cuentos del duende? Como estamos en el centro de esta exploración sobre Goblin, no es la tradición lo que nos atrae, sino más bien la conexión que ofrece entre la humanidad y lo sobrenatural. Es en este mundo comunitario donde proyectamos la reflexión de nuestro corazón, desentrañamos el guión de la vida y descubrimos nuestras identidades fantásticas, con y entre el duende. Mientras las cortinas del crepúsculo parecen brillar en sincronía con tus propios pensamientos, la balada del duende llega a su fin. Sin embargo, recuerda, la tradición del duende no se desvanece a medida que las brasas finales del hogar se apagan. Más bien, permanece, escondido en esos rincones olvidados de la memoria, siempre esperando, en tu hogar y dentro de ti, inactivo pero nunca verdaderamente quieto.